Hola, bendiciones a todos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar acá en este canal, en este espacio y por esta plataforma estudiando la palabra. Sabemos que el espíritu o nuestro espíritu está diseñado para que sea formado, sea alimentado por la palabra. Y gracias a Dios de verdad por permitirnos pues de abrir este espacio y que ustedes saben que el único objetivo es de estudiarla, estudiar su palabra. Bueno, preparemos lápiz y cuaderno. Vamos a seguir el estudio que hemos abierto y que hemos titulado Detectando el espíritu de religión, su operación y su naturaleza. Es bueno que aprovechemos los alumnos, los muchachos que hemos venido trabajando en el espacio de los sábados antes que entrara esta temporada. Vamos a tomar esta plataforma, vamos a tomar este canal para seguir formándonos, para seguir estudiando su palabra. De esta manera nosotros poder creciendo en el conocimiento de ella. Y a la medida que nos expongamos a ella, a la medida que seamos guiados, iluminados por ella, pues vamos a entender con mucha más claridad su propósito eterno. Ok, quisiera empezar este estudio hoy, pero antes quisiera puntualizar lo que la idea que quedó gravitando en el video pasado, que estábamos hablando de que el espíritu de religión operaba por diferentes canales y yo dije que operaba, que hoy por hoy hay más de mil tendencias, pero yo quiero puntualizar que el espíritu de religión es uno solo. El espíritu de religión es uno solo, lo único es que o tiene la capacidad de destilarse por diferentes canales, diferentes caras, diferentes medios, diferentes expresiones, que en el tiempo que le tocó a Jesús, una de las partes donde se expresó fuertemente el espíritu de religión fue a través de los saduceos y a través de los fariseos y de los escribas y toda esta gente que estaba en su entorno. Ok, entonces quería dejar claro de que no es que hay muchos espíritus religiosos, es un espíritu religioso que opera de diferentes maneras. Es como el estado de pecado del hombre. El estado de pecado del hombre no es que tenga muchos pecados, es un estado de pecado y ese estado de pecado, este, por ahí hay diferentes expresiones del pecado, la hechicería, la drogadicción, la promiscuidad, todas estas cosas, los vicios y todas estas cosas. Entonces, es de ese estado de pecado, el hombre separado de Dios, pues ese estado pues fragua diferentes expresiones del pecado. Ok, entonces continuamos entrando ya en materia. La religión, decíamos que la religión se trataba de todo aquello que quiera acercarse a Dios por méritos propios, por sacrificios o por obras humanas, todo aquello que quiera en ese sentido acercarse a Dios está caminando en religión. ¿Sí? Entonces, la RAE, la Real Academia Española, tiene un concepto bien importante con relación a la religión. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Conjunto de creencias o dogmas. Ve para ir decodificando. Creencias, no vivencias con relación al diseño. Por eso es que es detectando. Aquí detectamos cómo opera. Opera en creencias. El diseño original opera es en experiencias, no en creencias. En experiencias, vivencias de la palabra, vivenciar a Cristo. Entonces es importante, me llamó la atención este concepto de la RAE, porque como lo estamos estudiando, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Y bien importante lo que sigue, porque la parte B de este concepto dice sentimientos. Sentimientos están en el alma, porque la religión trabaja en las partes del alma que no están gobernadas por el espíritu. Sentimientos de veneración, de temor hacia ella. ¿Hacia quién? Hacia la religión o hacia su movimiento, a su contubernio. Mire que cuando entremos ahorita en la etimología, tiene que ver mucho estos dos conceptos, van paralelos con este concepto de la RAE, va muy paralelo.
con el concepto etimológico que tiene la palabra religión. Vamos a estudiar dos bases o dos palabras que significan religión igual, pero tienen dos significados muy puntuales y de ahí decodificamos a este espíritu. Número uno, resquia. Por eso les decía al comienzo, es importante lápiz y cuaderno, porque de alguna manera mantenemos, en el pasar del tiempo, vamos a mantener las enseñanzas. Resquia, y usted le va a poner delante T-H-R-O-R-E-S-K-E-I-A. Resquia con T y H delante. ¿Qué significa resquia? Significa religión, del griego, en su aspecto externo. Aquí entonces vemos a resquia trabajar, o vemos a la religión trabajar la manera externa del ser humano o del creyente, o de las congregaciones o de las denominaciones, lo externo, o de la manera de acercarnos a Dios. Es lo volátil, es lo superfluo, es lo trivial, es la cortina de humo, es que se esconde, es que se camufla porque trabaja desde lo externo, desde lo exógeno. Ahí es otro punto donde se queda descubierto este espíritu. Nunca trabaja desde lo interno, porque desde adentro trabaja el diseño original. Dios trabaja es desde adentro hacia afuera. La religión o el enemigo o el sistema perverso trabaja desde afuera hacia adentro a través de resquia, o de esta manifestación del espíritu religioso. Resquia, desde afuera. A diferencia del diseño, que el diseño original trabaja es desde adentro. El Espíritu Santo aterriza en nuestro espíritu, en el nuevo nacimiento, y sucede o permite este suceso que es el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo en el Espíritu y permite luego que nacemos en el Espíritu. Hay un proceso de santificación en el alma y luego viene un progreso que se refleja en un cuerpo de un alma que está en proceso de santificación, es el producto residual de un espíritu renacido en la palabra o en el Espíritu de Dios. Así es que trabaja el diseño original. Por eso era que Jesús le dijo desde un principio a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar, porque ese es el diseño. Para poder entrar en el reino es necesario ese acontecimiento, ese suceso en el espíritu, ese proceso en el alma de santificación, y luego redunda en un progreso en el cuerpo, producto residual de un alma que viene siendo tratada o regenetizada por el proceso de nuevo nacimiento en el espíritu. Entonces aquí vemos la dualidad, y aquí vemos diseño original y vemos el diseño falso. Entonces ojo con resquia. Para dejar un basamento en resquia, Pablo, en la defensa ante el rey Agripa, capítulo 26, verso 5 del libro de los Hechos, dice: los cuales también saben que yo desde el principio, Pablo haciendo la defensa ante el rey Agripa, dijo de la siguiente manera, porque él venía de la religión, de ese sistema religioso, bien atrincherado, por cierto. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas cestas de nuestra religión, decía Pablo, viví fariseo. O sea, Pablo venía diciéndole a ellos en su defensa que él conoce ese sistema religioso. Viví fariseo, porque Pablo les estaba presentando ahora era el nuevo diseño, o el diseño del nuevo pacto, que era Cristo resucitado. Y eso golpeaba al sistema religioso para el entonces, de que una de las vertientes que tenía, o de los dogmas que tenía el sistema religioso en los fariseos, era que ellos en sus dogmas, en sus creencias, no aceptaban o como dogma, o tenían como doctrina que no había resurrección. Y viene Cristo y resucita al tercer día. Para los fariseos era una locura. No podían aceptar, no digerían esto. Por esa razón, era el choque que había del diseño original con la religión en ese entonces. Como hoy en muchas cosas, en muchas facetas y en muchos niveles hoy en nuestros días. En muchos puntos no vamos a coincidir nunca, porque son dos corrientes. La religión, los nacidos de la carne y los nacidos del espíritu, según Gálatas 4:19.
Entonces, Pablo en otro cuadro, 2.19 de Colosenses, sigue hablando y sigue dejando bases, y este también sirve para Resquia, 2.18 de Colosenses, Pablo hablando de la plenitud en Cristo. Pablo dice que nadie nos prive de vuestro premio. ¿De cuál premio? De manifestar a Cristo. El premio que tenemos nosotros hoy es que ya Cristo nos hizo nos justificó en la cruz del Calvario, en esa obra vicaria, y ahora ya Cristo, nosotros por su obra, por lo que Él ya hizo en la cruz, ya nosotros lo experimentamos, lo vivenciamos, lo portamos, somos su templo, somos su morada, somos su habitación, tenemos su mente. Que nadie nos prive de manifestarle ahora, no de andarle buscando, de andarlo buscando en las congregaciones como hace la religión. Voy a buscar a Dios. Eso es un término que suena bien al alma, pero es contra el diseño, contracorriente al diseño original. Usted no puede buscar a nadie que ya porte. Ok, seguimos hablando. Hay la segunda parte, la segunda término de religión, la segunda etimología, la primera es resquia, la segunda es desidaimonia. Desidaimonia. Dijimos que resquia significa relación en el aspecto externo, trabaja en lo superficial, trabaja en lo superficial. Y mientras desidaimonia es una palabra compuesta por dos términos. Deisi, la raíz es deido, que significa temer. Y daimonia, la raíz es daimón, divinidad pagana, o sea, temer a la divinidad pagana. Por eso que es muy importante conocer esto, porque el que en la religión trabaja con desidaimonia es imprimiéndole al que le sigue, al adecto, imprimiéndole temor, inseguridad, irreverencia a eso. ¿Se dan cuenta ustedes por qué cobra forma esto cuando el papá de Juan el Bautista era sacerdote del Dios Altísimo para ese tiempo? Zacarías. Y Zacarías tuvo la habilidad o fue embuido por el sistema religioso, por las corrientes religiosas que dice la palabra, capítulo 7 del libro de Marcos, perdón, que Zacarías invalidó la palabra por las tradiciones. Tuvo miedo del cambio, de cambiar de la religión, de la tradición por el diseño, porque trabajó. Desidaimonia tiene esa particularidad de trabajar, intimidar, controlar, manipular a la persona. Y el Señor le dice, invalidaste la palabra, lo que el ángel le había dicho a este hombre, no lo hizo por la tradición, por el temor a golpear las tradiciones. Por eso es que hoy mucha tradición gobierna en nuestras congregaciones. Yo decía en los videos anteriores que en nuestras congregaciones opera este espíritu por estas cosas, a través de las religiones. Ya decíamos que religión en su etimología es paradosis, encarcelamientos, son calabozos, son cárceles para que el creyente entre y se enclaustre ahí. No sabemos cuánto tiempo puede pasar un creyente enclaustrado en una tradición, lo que le pasó a este hombre. Capítulo 7 del libro de Marcos. El papá de Juan el Bautista, Zacarías. O sea, tenemos base en la escritura para dejar a este espíritu al expuesto a simple vista por el diseño original. Entonces, esas personas que hoy andan en ese temor de que no nos juntemos, de que no escuchen a este pastor, no vayan a esta congregación, no se junten con estos hermanos, porque estos hermanos a lo mejor Dios ya les permitió esa experiencia de salir de ese espíritu religioso, de ese sistema operativo en la religión, en la religiosidad. Los hermanos no dejan que se junten, temor, porque les pueden dar luz y le dan luz a través de la palabra y pueden que pierdan un supuesto hijo espiritual. Esa es otra palabra de la religión que está incrustada en el vocablo del cristiano, mis hijos espirituales. Yo no he visto el primero que se haya, perdóname el término por ser tan brusco, pero es por ser tan directo, pero es que es una realidad.
Yo no he visto el primer hermano que se haya mamado 119 o 120 latigazos que lo que vivió Jesús. Ese sí es el Padre. Y no se titula como Padre, sino como el Mesías. Porque nuestro Padre celestial que está en el cielo. Ahora ese espíritu religioso camina por esas paternidades que no son escriturales, que no hay un diseño, no hay un basamento que sustenten. Yo soy el Padre espiritual. ¿Dónde está eso? Agárrense. Agarren un basamento y háblenos en ese sentido. Pero como el sistema religioso ha permitido que se permee eso dentro de la cristiandad o la comunidad cristiana o dentro del mismo evangelio, eso pareciera que va perdiendo impacto cada vez que se dice, soy la cobertura, soy el Padre espiritual. Eso no existe, hermano, en el diseño original. 25:19 del libro de Hechos, dejando una base para Desidaimonia. 25:19 de Hechos dice, sino que tenía contra él, hablando de Pablo, contra Pablo, porque aquí se está defendiendo todavía, Pablo le pasó igual que Jesús, defendiéndose de ese sistema religioso. A Pablo le levantaron falsos testimonios, falsedades, le levantaron cosas que no jamás había dicho o quiso decir, simplemente porque golpeaba un sistema religioso operando para ese entonces. No les cuadraba a ellos. Ese sistema religioso no les cuadraba, no enmarcaban en el diseño original. Nunca lo va a hacer. Y ustedes nos vamos a dar cuenta en los próximos videos. Con el próximo video que subamos, no sabemos que somos de otra naturaleza. Pero quiero dejar claro a todos los líderes, a todos los pastores, toda cuanta persona se pueda llegar por este lado o contactarnos por este lado, de que jamás el espíritu y religión va a encuadrar o va a enmarcar dentro del diseño original. Ok. Entonces seguimos. A diferencia de Cristo o del cristianismo, Cristo sí dejó su diseño. 14:6 de Juan dice, yo soy el camino. Ese es el diseño. Nadie puede ir al Padre, nadie puede volver al Padre, sino por mí. ¿Volver de qué, hermanos? En el huerto del Edén, en la separación, cuando la raza humana se cae, hubo una separación, un abismo, producto del pecado. Cristo vino a hacer esa unión, ese sumo pontífice. Ese nombre se le adjudica a Cristo, sumo puente, sumo pontífice. Él es el que viene a cerrar esa brecha. Él es el que viene a retornarnos al estado al que nunca debimos haber salido, al estado original, el estado de la inocencia. Entonces, él dice, él es el camino de volvernos a ese estado. Ese es el único camino de volver al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. La religión busca miles de caminos. De hecho, hay más de 1000 caminos. Creen ellos que hay más de 1000 caminos hoy, más de 1000 tendencias. Pero el camino de ellos, el final es de muerte, dice la Escritura. 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Esa misma palabra fue lo mismo que quiso decirle Jehová de los ejércitos a la primera pareja, o sea, a Adán y a Eva, que le dijo, muchachos, para que se puedan acercar a mí, producto de esa caída, del capítulo 3 de Génesis, se cae la raza humana y abrió esa separación, que esa separación en la etimología, en el original, es thanatos, separación, muerte espiritual. Se separa el hombre de Dios. ¿Por qué muerte espiritual? Porque el hombre no fue hecho o no fue diseñado para vivir separado de Dios. Fuimos hechos para vivir uno con Él. Por eso que el que se une a Cristo es uno en el espíritu con Él, dice Corintios 5:6-17. ¿Ok? Entonces, eso mismo, o sea, 14:6 de Juan es lo que usa Jesús en el nuevo pacto. Yo soy el camino. Y en el antiguo pacto, 9:22 de Hebreo, Jehová de los ejércitos le dice a la primera pareja humana, al primer matrimonio humano, le dice, muchachos, ustedes no pueden acercarse a mí sin derramamiento de sangre. No puede haber remisión de pecados. No pueden acercarse a mí. Esa es la misma expresión, la misma idea primaria. 14:6 de Juan en este pacto y 9:22 en el pacto pasado a la primera pareja.
Eso, no podemos acercarnos con méritos. El que nos acerca a Él, el que nos acercó a Él, fue Él mismo. Nos vino a buscar, fue Él mismo. Él fue enviado para rescatarnos. De hecho, la palabra remisión es pago por un rescate, que eso lo vamos a ver más adelante en otros temas que vamos a subir Dios mediante. Entonces, otra cosa que quiero dejar clara, 12:32 de Juan, y aquí también dejamos abierto o dejamos al descubierto el espíritu de religión. 12:32 de Juan dice, y yo, si fuere levantado, hablando de Cristo, 12:32 de Juan, si yo fuere levantado de la tierra, ¿cuántos creen que Dios fue levantado de la tierra? Perdón, Cristo fue levantado de la tierra, tercer día, fue levantado, al tercer día resucitó. Si yo fuera levantado de la tierra, a todos los traeré a mí. La pregunta sería, ¿cuántos están en Cristo? Ustedes me levantaría la mano detrás de esa cámara. ¿Cuántos están en Cristo? Yo dirías tú. Si usted está en Cristo, usted está unido, usted ya fue atraído a Él. Ahora la congregación de los santos es el cuerpo de Cristo. Usted ya está congregado en su cuerpo. Usted no va a la congregación a buscar a nadie. Usted va a la congregación, a las reuniones, porque la congregación ya según este pensamiento que dejó expreso aquí Jesús, si yo fuere levantado los traeré a mí. Nosotros ya estamos en Él. Una vez que resucita Cristo, fuimos resucitados en el Padre, en el Hijo, perdón, y remitidos al Padre. Por eso Él abrió el acceso, por eso fuimos aceptados en el amado. Por eso dice Corintios 5:26, la primera carta, la segunda carta de Corintios 5:26 dice que nosotros somos justicia. Nosotros somos la justicia de Dios en Él. En otras palabras, la justicia que está en Cristo es la misma que opera en mí. En otras palabras, si hay justicia en Cristo, es la misma que está en mí. La justicia de Cristo es la misma que está en mí. Quiere decir que yo fui justificado. Y la palabra justificado es un término jurídico diciendo que nosotros pesamos igual que Jesús. Nosotros fuimos pesados en balanza y fuimos hallados igual que Jesús en pesaje. Eso es lo que significa legalmente la palabra justicia. Justificación de igual pesaje. Nosotros en el Edén, cuando cayó la raza humana, se rodó la balanza se fue, pero una vez que llegamos a Cristo, el espíritu de resurrección de Cristo nos resucitó a nosotros. Otra cosa que hay que limpiar ese vocabulario, esa jerga. Yo acepté a Dios. ¿Quién puede tener la capacidad de estar en un estado de muerto para aceptar a quién? No, el día que yo acepté a Dios, eso está bien dicho y le suena bien al alma, pero eso no es diseño. Usted estaba muerto según Romanos en delito y pecado. El espíritu de resurrección que resucitó a Cristo es el mismo que te resucitó a ti y el mismo que me resucitó a mí. O sea que quien nos levantó de los muertos fue Cristo. En esa parte donde dice, si yo me levanto, yo los traeré a mí. En esa resurrección usted y yo fuimos resucitados en Él. Y fuiste otra vez insertado en el olivo silvestre, capítulo 7 del libro Romano, fuimos injertados en el olivo. La savia que corre por Cristo es la misma savia que corre por los pámpanos, por las ramas. La justicia que opera en Cristo es la misma que opera en mí. El alma ególatra, el alma que no ha sido, esa parte del alma que no ha sido discipulada, no acepta esto. Porque es un alma lisiada, acuérdese, según nos vaya trayendo luz la palabra, la importancia de estos estudios, porque nos va a traer luz. Y a la medida que trae luz a la palabra, pues tú vas a ver con mucha más claridad el diseño y la posición en Cristo. Por eso es que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Como una persona sentada en lugares celestiales en Cristo va a ir a buscar a un Dios o una congregación. Voy a buscar a Dios. Hermano, voy a meterme en ayuno para buscar a Dios. Hermano, si anda buscando a Dios, usted no lo ha conseguido. Usted no ha nacido de nuevo entonces, pues. Es lo que enseña el diseño. Tenemos que subir el vocabulario a ese nivel. Tenemos que salir y arribar de esa estación y subir al nivel donde estamos, según lo que dijo Cristo, sentados en lugares celestiales. Tenemos que discipular esta alma
con la luz de la palabra, por el Espíritu y por la acción que el Espíritu Santo toma, esa acción de sacar lo que ya está en tu grafo, lo que está depositado en tu espíritu, y sacarlo y que el alma ruma esto, y que el alma vaya comiendo este vocabulario de este pacto, de esta verdad presente, y que se vaya, el alma va dando forma, a la medida que vamos comiendo este vocabulario, el alma le va dando forma al diseño para el cual usted fue creado. Pero tenemos que ser expuestos a la palabra. Temas o mensajes sin mezcolanza. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así nos golpea esto, hermano, pero nos golpea para vida. Esto no es para muerte, esto es para vida. Entonces, no tenemos que ir a una congregación para poder, no tenemos que asistir a una congregación para poder congregarnos. Usted está congregado en el cuerpo. Usted ya está remitido en el olivo. Usted va a las congregaciones y los pastores tenemos que ahora tomar esto y hacer esas reuniones vivas, esas reuniones direccionadas por el Espíritu, esas reuniones que cobran sentido de reino. Nos van a preparar. Él adiestra nuestras manos para la batalla en una reunión donde Él está dirigiendo su grey, porque es la grey de Él, a través de sus gracias, los pastores, los que estén al frente de las congregaciones. Es la gracia que Dios está exponiendo. O sea, en otras palabras, Cristo se está expresando en la gracia que llamó al oficio, a ese pastor, a esa congregación. Cristo es el que está pastoreando a través de ese hermano a su pueblo, a su congregación. Pero en este sentido, en reuniones vivas, reuniones con propósito, reuniones con sentido de cuerpo, de reino. Eso es estar en el cuerpo remitido. Y una concepción, arribamos a esa concepción donde todos nos necesitamos. Todos somos importantes. El reino de Jesús dijo, el reino de los cielos es como una red. Somos importantes todos. Y no es exclusión que venía trabajando por 200 años la religión, los pastores arriba, de una manera piramidal, y los discípulos por allá, los hermanos congregantes por allá, tenían que hacerle al pastor citas y estas cosas para poder ser atendidos. Dios mío, eso es religión, hermano. Pero tenía que por algún lado, vamos a empezar a denunciar estas cosas. Mientras que el vocabulario apostólico es un vocabulario, dice Pedro, entre nos. Pablo dice entre. Se incluye. No es una visión piramidal como la enseñó la religión. Nadie es más importante que nadie. En eso lo vamos a enseñar acá. Por aquí, por este medio. Nadie, ningún apóstol está por arriba de nadie. Ningún apóstol está por arriba de ningún pastor, ningún pastor está por arriba de ningún evangelista está por arriba de ningún maestro, nadie, porque quien apostola, quien pastorea, quien enseña, quien habla a la congregación es el mismo Cristo, porque quien los llamó y los constituyó es Cristo, no la persona, mas no vivo yo, dijo Pablo. Es Cristo que se muestra por las 5 gracias, las mismas gracias que tenían él estando aquí como Jesús, las mismas vestiduras. Una vez que bajó, aquel que bajó es el mismo que subió y entregó dones a los hombres, las mismas vestiduras que tenía aquí. Pero quien se muestra por esas ventanas es Cristo, el Cristo resucitado. Pero la religión quiere formar como si fuera una empresa multinivel, unos arriba de otros. Eso no existe en el reino. Eso tiene que ser anunciado y experimentado y vivenciado por usted. Usted es tan importante como el apóstol más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque usted es residencia del Espíritu. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Cristo vino por ti. Tú vales demasiado. Tú eres una inversión divina. Nosotros vamos a ir desmantelando muchas cosas a través de esta enseñanza. Con toda humildad, pero con la ayuda del Espíritu Santo, para edificación de su pueblo. Llegó el tiempo de hablarse lo que está dicho. Por eso Dios me envió a hablar edificando. Me mandó a edificar, me mandó a enseñar, me mandó a hablarles, edificando según el diseño de Dios. En los próximos videos que vayamos a subir, creemos firmemente que vamos a seguir estudiando esto, vamos a trabajar porque el espíritu de la religión quiere siempre llevarnos hacia arriba. Vamos a dejar en el siguiente video, Dios nos dé luz y nos dé
vida para seguir trabajando en esto y vamos a entender por esa gran necesidad de subir. Nos vamos a dar cuenta porque Él bajó y nos vamos a dar cuenta de otros detallitos. Así que mis hermanos, muy agradecidos con el Rey, con nuestro Padre soberano, el autor de todas las cosas. Muy agradecidos con Él porque yo sé que Él es el que nos está trayendo luz, el que nos está dando la oportunidad de estudiar la palabra. Aquí no tenemos problema, aquí nadie nos va, por este lado nadie nos va a mandar a callar, porque nosotros no tenemos compromisos con ninguna persona. A nosotros nos mandaron a hablar según el diseño de Dios, mis santos. Los espero en el siguiente video y creo en Dios y le pido a Dios también que a través de estos videos que hemos subido vaya trayendo mucha más luz y mucha más comprensión. Bendiciones, mi hermano, bendiciones.